Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Aspectos relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2025. Me presento, Marisol, representante comercial, y en nombre del contador Gerardo Murre Rebollo y de todos nuestros colaboradores, les agradecemos su registro y participación en este webinar. Les recordamos que somos una firma de profesionales especializados en brindar servicios de asesoría fiscal, contable, defensa legal y gestión de nóminas, con más de 20 años de experiencia en el sector. Hemos consolidado nuestra posición como líderes en el mercado, ofreciendo soluciones personalizadas y a la medida de las necesidades de nuestros clientes, con más de 30 colaboradores y con la confianza de más de 200 clientes de la región y nacionales. En nuestro despacho contable consideramos de vital importancia brindar a nuestros clientes un sistema contable integral que vaya más allá de la mera contabilización. Nos esforzamos por ofrecerles una herramienta eficaz para la administración de su negocio, permitiéndoles enfocarse plenamente en su crecimiento y desarrollo empresarial. Para nosotros es muy importante este tipo de actividades, interacción cliente-contadores, para un enriquecimiento de nuestro servicio hacia con ustedes y, claro, un desarrollo profesional de todos los que elaboramos en su despacho. A continuación, tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores del día de hoy. Primeramente tenemos a la contadora Daniela Morales Saucedo y a la licenciada en Administración Fiscal Alma Paola López González. La resolución miscelánea fiscal es un documento elaborado por el SAT que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores. Es una serie de disposiciones que determinan las obligaciones fiscales de los contribuyentes, quienes deben de cumplirlas en tiempo y forma, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Contiene temas de impuestos, derechos federales, contribuciones y productos, con sus respectivos reglamentos y actualizaciones con respecto al año anterior, estableciendo cambios que apuntan a una mayor transparencia, simplificación de procesos y fortalecimiento del cumplimiento fiscal en sectores estratégicos. Por ello, se constituye como una guía para los contribuyentes de manera que puedan dar cumplimiento cabal a sus responsabilidades fiscales. Y bueno, para comenzar con el tema, abro micrófono a la contadora Daniela Morales. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a nuestra compañera Marisol que nos hizo el favor de presentarnos. Como les comentó, yo soy su servidora Daniela, que junto con mi compañera Alma les vamos a hablar sobre los aspectos relevantes de la resolución miscelánea fiscal de este año 2025, que como sabemos, pues es una herramienta que nos brinda el Servicio de Administración Tributario para poder actualizar exposiciones y consolidar los cambios hechos a las leyes fiscales durante este año. Que doy inicio. Iniciamos con la regla 2.7.5.1, que habla sobre la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. De acuerdo con los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, 27 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los artículos 29 y ¿Cuántos hay 39 adentro? del reglamento del Código Fiscal de la Federación, todos los contribuyentes van a tener la opción de emitir su CFDI de nómina días antes o días después de realizar la erogación hacia sus trabajadores. Esto quiere decir que van a tener un plazo, una cantidad de días antes o después para poder realizar el pago, pero esto dependiendo del número de trabajadores o asimilados a salarios que ellos tengan. Por ejemplo, si tienes de 1 a 50 trabajadores, van a ser 3 días hábiles. De 51 a 100 van a ser 5 días hábiles. De 101 a 300 trabajadores son 7. De 301 a 500, 9. Y más de 500, 11 días hábiles. Esto por pues, temas administrativos, de mejor acomodo, ya que, por ejemplo, yo sí tengo 800 trabajadores en donde tengo que meter
vacaciones, incapacidades y pues es algo laborioso, pues van a ser esos 11 días hábiles antes o después para poder realizar mi CFDI de nómina. Siguiendo con la fecha de expedición y la entrega de los CFDI de la nómina, la fecha de emisión y entrega de los comprobantes fiscales será la misma en que se realizó el pago de esas remuneraciones. Por ejemplo, si yo pagué el viernes, que fue 11, y voy a realizarlo hasta el miércoles, que ya es 16, pues tiene que ser con esa misma fecha de ese viernes 11. No puedo poner la fecha del día hasta en el que estoy haciendo mi CFDI de nómina. También los contribuyentes que paguen estas remuneraciones a los trabajadores o a los asimilados a salarios por periodos menores a un mes van a poder emitir un solo CFDI mensual para cada trabajador o contribuyente asimilado. Este CFDI de nómina debe generarse dentro del plazo establecido después del último día del mes trabajado y pagado. O sea, la fecha de emisión y entrega del CFDI será la misma del pago correspondiente al último día o periodo que se elaboró en este mes. Quienes elijan emitir este CFDI mensual tienen que incluir el complemento de nómina correspondiente a cada uno de los pagos que se realizaron durante todo el mes, claramente con los datos pues correctos llenados. Así que este CFDI debe incluir todos los complementos que se hayan realizado en el mes, no solamente el último ni el primero, no. Si fueron 5 los pagos que se hicieron, pues esos 5 complementos debe incluir ese CFDI de nómina. Siguiendo con la regla 2.7.5.6 de CFDI de nómina, se va a otorgar la posibilidad de corregir el CFDI de nómina que haya tenido algún error o alguna omisión. Se va a poder corregir siempre y cuando sea hasta como fecha límite el 28 de febrero del presente año. De esta forma se van a poder cancelar los que están sustituyendo entre el periodo nada más del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, siempre y cuando igual se refleje obligatoriamente como fecha de pago un día correspondiente al 2024 en el que se realizó pues ese pago. También este CFI de nómina emitido bajo esta facilidad se debe considerar correspondiente a este año y que la fecha de pago sea el 2024. ¿Pero está José Juan? Sin No, embargo, ¿por qué este preguntas? beneficio no exime a los contribuyentes de pagar cualquier pendiente que se haya tenido en este CFI de nómina, siempre y cuando también sea con su actualización y recargos en caso de ser el caso, ¿no? En caso de que corresponda. La regla 2.7.1.46 nos habla sobre los plazos de cancelación para el CFDI, en donde, según los artículos 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación y 22, fracción sexta de la ley de la LIF, los CFDI van a poder cancelarse hasta el último día del mes en que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en que se emitió el comprobante. Esto quiere decir que las personas morales van a tener hasta el 31 de marzo para poder cancelar este CFDI y las personas físicas hasta el 30 de abril. Entonces, sí, tener mucho cuidado con esa fecha. Por ejemplo, pueden decir, no, pues, ¿qué pasa si yo quiero que un proveedor me cancele un CFDI, pero no quiere porque tiene miedo, piensa que se le va a mover algo en su contabilidad o que va a ser en contra para él? Pues no es como que lo podemos obligar, ¿verdad? Pero no queda más que insistir y recalcar, por ejemplo, en esta regla de que pues no va a haber ningún problema siempre y cuando sea dentro de la fecha en la que se establece, que como menciono, persona moral pues hasta el 31 de marzo y persona física hasta el 30 de abril. No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Bueno, sigo. Continuando con la regla 2.2.22, la cual nos habla sobre las facilidades para no habilitar el buzón tributario. Como sabemos, pues últimamente ha sonado mucho lo del buzón tributario, que es obligatorio para todos, mientras que aquí hay, esta regla nos habla de quienes
pues no están obligados a habilitarlo. Hablando de las personas físicas que estén registradas sin obligaciones fiscales. Esto quiere decir que pues nada más estén dadas de alta en su RFC, pero pues no tengan ninguna actividad económica o con estatus de suspensión. Ellos van a poder optar en no habilitar su buzón tributario. Sin embargo, esto no aplica para todos aquellos contribuyentes que sí realicen trámites o procedimientos que requieran contar con buzón tributario. Pues como sabemos, el buzón tributario es el medio de comunicación entre el SAT y nosotros los contribuyentes, así que cualquier cosa o aviso que el SAT nos quiera hacer llegar, pues va a ser por ese medio. Es por eso que todas las personas que sí estén en un régimen, ya que tengan actividad económica, pues no pueden no habilitar su buzón. También van a tener que tenerlo activo si han emitido CFDI de ingreso o egreso de nómina en los últimos 12 meses. Además, es importante mencionar que las personas físicas incluidas en el título cuarto, en el artículo 94, que hayan tenido ingresos menores a 400,000 pesos durante el año anterior, pueden optar igualmente por no habilitar el buzón tributario. Siguiendo con el buzón tributario, mencionando el cuarto transitorio, nos dice que para los efectos de los artículos 17K y 86C del Código Fiscal de la Federación, se extenderá el plazo para los contribuyentes que no hayan habilitado el buzón tributario o no hayan actualizado sus medios de contacto hasta el 1 de enero del 2026 para hacerlo sin sanciones. Esto quiere decir que pues van a tener todavía hasta el próximo año para poderlo activar, siempre y cuando tomando los puntos que les mencioné en la diapositiva anterior, si es que no tienen actividad y todo. También es importante mencionar que, por ejemplo, las personas que sí lo tengan que tener activo por, como mencioné, si tengan actividad empresarial o cualquier otra, pues es obligatorio, si no va a haber una multa. Pues de acuerdo con los artículos 86C y 86D del Código Fiscal de la Federación, por la infracción en materia de no habilitación del buzón tributario, no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de 3,850 a 11,540 pesos. Cuando, pues realmente, como les comento, es un paso muy sencillo. Más adelante se los voy a mostrar paso por paso cómo habilitarlo, pero pues es algo tan sencillo como poner un medios de contacto, tu número de teléfono y tu correo electrónico para poder recibir notificaciones y avisos del SAT. Entonces pues no vale la pena tener esta multa cuando es algo muy fácil habilitarlo. Continuando con la regla 2.5.5, que nos habla de las personas relevadas de presentar aviso de actualización del régimen de los ingresos por dividendos, donde nos dice que la autoridad fiscal va a añadir automáticamente la obligación de tributar por ingresos de dividendos y ganancias distribuidas por personas morales sin necesidad de que el contribuyente presente necesariamente un aviso. Esto aplicará a las personas físicas registradas en el RFC, ya sea con o sin obligaciones, que sean socios o accionistas de estos dividendos. Según lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, y la información puede provenir tanto del propio contribuyente, de terceros relacionados o de datos obtenidos por la autoridad por la autoridad por otros medios. Entonces nos dice que si la autoridad detecta ingresos por dividendos, te va a agregar sí o sí esta obligación para que tengas que presentarla en tu declaración anual sin aviso. No te va a preguntar si quieres o no, si ella detecta pues por otros medios, sea por movimientos bancarios o por tu estado de cuenta que tú tienes ingresos por dividendos, pues ya va a ser obligatorio, te los vas a tener que declarar. Continuando con la regla 2.8.17, nos habla sobre las facilidades de los contribuyentes en personas físicas. En este caso, la autoridad nos menciona que las personas físicas que tributen bajo el capítulo segundo, secciones 1 y 3, y el capítulo tercero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, van a estar exentas de ciertas obligaciones si es que sus ingresos totales del año anterior
no superan los 4 millones de pesos, o si es que comienzan actividades y estiman que sus ingresos pues no van a exceder este monto que les acabo de mencionar. Estas obligaciones son enviar la contabilidad electrónica e ingresar mensualmente su información contable, así como lo establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, así como presentar la declaración informativa de operaciones a terceros, que viene siendo la DIOT, según el artículo 32, fracción octava de la ley del IVA. Entonces, si soy persona física y mis ingresos no superan los 4 millones, pues yo no estoy obligada ni a presentar contabilidad electrónica ni a presentar la DIOT. Esto no me exime de no tener pues un buen control y cálculo de mi contabilidad, pues por cualquier cosa que la autoridad me pueda solicitar, ¿no? Continuando con la regla 3.13.5, la cual nos habla de la determinación del impuesto sobre la renta al dejar de tributar en reciclo. Según el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes no podrán usar las reglas del régimen simplificado de confianza si cumplen con ciertas condiciones. Si esto pasa, deben presentar un aviso de actualización de actividades y obligaciones para poder cambiar al régimen fiscal que realmente les corresponda. Si esto ocurre, van a deber de empezar a hacer sus declaraciones y pagos de impuestos desde el mes siguiente a que yo no puedan seguir en el régimen simplificado de confianza. Por ejemplo, si yo soy reciclo y paso mis 3.5 millones de límite que tengo, pues automáticamente me voy al régimen en el que sí pertenezco, ya sea actividad empresarial o cualquier otro, y a partir del mes en que yo sobrepase este monto límite, pues ya voy a tener que empezar a presentar mis declaraciones en base al nuevo régimen en el que yo me encuentro. También, por ejemplo, en el caso en que los pagos realizados bajo el régimen simplificado no se consideren definitivos, los contribuyentes pueden calcular el impuesto con una tarifa diferente, restando los gastos permitidos de sus ingresos del año hasta el mes en que presenten la declaración. También van a poder descontar los pagos hechos bajo el régimen simplificado. Esto quiere decir que si yo empecé a tributar desde enero con los pagos provisionales, y el impuesto ya está pagado y con mi nuevo cálculo me cambia, pues me cambia el monto, yo puedo acreditarme ese dinero que ya pagué y pues puede ser me lo puedo acreditar, ¿no? Puede ser a mi favor. Entonces, a partir de este momento van a tener que pagar los impuestos de acuerdo al nuevo régimen en el que se encuentran nuevamente. Continuando con la regla 3.13.7, que nos habla sobre las facilidades que una persona física tiene en el régimen simplificado de confianza. Pues según el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que tributan bajo el régimen simplificado de confianza deben presentar su pago mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que correspondan los pagos. Esto debe hacerse mediante una declaración especial llamada ISR Simplificado de Confianza a Personas Físicas, la cual se presenta siguiendo pues todas las reglas establecidas. Esta declaración estará prellenada con la información de los FDI de ingresos y pagos emitidos durante el periodo. Los contribuyentes que utilizan este régimen considerarán que el pago mensual es definitivo, por lo que no tendrán que presentar la declaración anual solo por los ingresos relacionados al régimen simplificado de confianza. Esto quiere decir que, bueno, sin embargo, no los exime de calcular su renta gravable de acuerdo con las reglas del artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta cuando correspondan. Es importante recordar que pues cada persona lleva su control de contabilidad y recordemos que a veces también el aplicativo puede fallar. Esto porque pues aunque el aplicativo del SAT nos tenga información prellenada sobre los FDIs que nosotros emitimos y que a la vez recibimos, pues el aplicativo del SAT puede presentar diferencias, ya sea porque no se actualizó a tiempo o porque aún no precarga cierta información, pues por eso es importante nosotros tener bien y a tiempo nuestro papel de trabajo, nuestra información, para cualquier diferencia que éste pueda presentar, nosotros poder aplicarlo correctamente. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Si me permiten hacer un comentario, Dani y Alma, Sí, claro. es muy importante establecer y ver esta regla, la 313.7, porque cuando sale la modificación, la segunda modificación a la resolución miscelánea en el 2024, al ser ya pagos definitivos, el reciclo como tal, siempre y cuando no establezca la copropiedad, que me imagino que más adelante lo van a establecer. Nos preguntábamos que para las personas reciclo, ¿cómo iban a determinar la PTU? Si en la última declaración de diciembre, a partir de ahí, teníamos los 60 días para la propia el propio pago de la PTU, siempre y cuando así corresponda, de conformidad con el 113G, perdón. Y esta regla nos establece cómo determinar o en qué momento se va a determinar lo que es la renta gravable. Y recordemos que para disposición de renta y disposición de ley federal del trabajo, nos establece esa condicionante de la renta gravable para la repartición propia de la PTU, dejándonos como reflexión que el reciclo tal cual que genere PTU la pagará o se someterá a la propia regla del 113J, teniendo 60 días posteriores de la presentación o de donde se hubiera generado la presentación de la declaración anual, que es en el mes de abril. A partir de aquí, los 60 días para el pago propio de la PTU. ¿Sí? Ese sería mi comentario, Dani. Ok, muchas gracias, Diego. Siguiendo con la regla 3.13.10, nos habla sobre la excepción para presentar las declaraciones mensuales y la anual para las personas físicas, siempre y cuando se dediquen única y exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras con ingresos exentos. Pues de acuerdo con los artículos 113, noveno y décimo párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y cuyos ingresos estén exentos hasta 900,000 pesos, podrán optar por no presentar declaraciones mensuales ni la anual, siempre y cuando pues emitan sus CFDI correspondientes a sus actividades, según lo establecido en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Si los ingresos superan esta cantidad, ya deberán de empezar a presentar sus declaraciones mensuales a partir del mes en que se alcance este límite, conforme a lo dispuesto en la regla 3.13.11. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo en octubre ya sobrepasé esos 900,000 pesos porque ya con lo acumulado obtuve 950,000, pues tengo que presentar esa declaración mensual de octubre de esos 50,000 extras que yo ya obtuve porque ya sobrepasé esa cantidad límite que se tuvo. Siguiendo con la regla 3.13.11, la cual nos habla sobre los contribuyentes que no podrán tributar en RIF. ¿Por qué? Porque si los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del 2022 que estuvieron tributando bajo el régimen de incorporación fiscal, optan por cambiarse al régimen simplificado de confianza, ya no van a poder regresar al RIF, aunque no hayan completado esos 10 años máximos que por la ley están permitidos por la ley del impuesto sobre la renta, vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué quiere decir? Que si yo todavía soy RIF, pero al día de hoy me quiero cambiar a régimen simplificado de confianza, pero veo que siempre no me conviene o no me gusta y quiero regresar a RIF, pues no, ya no voy a poder. Una vez saliendo, ya no puedo regresar otra vez. Continuando con la regla 3.13.17, nos habla sobre el pago de impuesto que tienen las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Pues de acuerdo con los artículos 113, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 22, fracción tercera de la LIF, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio superen los 900,000 deberán pagar el impuesto sobre la renta a partir del mes en que se supere dicho monto,
únicamente sobre los ingresos que excedan ese límite y que estén respaldados por el CFDI cobrado efectivamente en ese mes. Pues recordando que los agapes tributan conforme a flujo, dado a eso, si tienen facturado 1 millón al mes de octubre, pero no han cobrado todavía ese millón, han cobrado 899,000 pesos nada más, pues todavía no pagan. Hasta que no sobrepasen esos 900,000 pesos, que es la cantidad límite, todavía no deben de pagar. Ya será hasta el otro mes que ya sobrepasen esa cantidad, ese monto. Continuamos con la regla 3.13.20, que nos habla sobre la opción de realizar actividades en copropiedad en reciclo. Esta nos menciona que, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, todas las personas físicas que realicen actividades empresariales o que otorguen el uso o disfrute temporal de bienes a través de una copropiedad pueden optar por tributar bajo un régimen específico de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando se consideren estos puntos, los cuales son: los ingresos totales de todos los copropietarios por las actividades realizadas no superen el límite establecido en el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante el ejercicio anterior, el cual este límite son los 3,500,000, tomando en cuenta que no son 3,500,000 entre cada copropietario, sino entre la suma de todos. Una vez que entre todos ya se sobrepase este monto, estos 3,500,000, pues ya van fuera. Los ingresos individuales de cada copropietario, sumado a las ganancias de la venta de activos propios de la actividad económica, como les comento, no deben exceder dicho límite en el ejercicio anterior. Continuando con la regla 3.13.21, nos habla sobre la opción de nombrar representante en copropiedad en reciclo. Según los artículos 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 32 de la Ley del IVA, 19 de la Ley del IEPS y la regla 3.13.20, los contribuyentes que tributen bajo el régimen simplificado de confianza pueden designar un representante en común. Este representante va a ser responsable de cumplir con todas las obligaciones fiscales de todos los copropietarios, pero ojo, si los contribuyentes eligen esta opción, deben de comunicarlo al momento de registrarse en el RFC o ya sea mediante un aviso de actualización de actividades o obligaciones. También deben incluir la clave en el RFC de todos los miembros de la copropiedad. Si después de tiempo hay un cambio de este representante porque ya no quieren que sea él o ya no va a poder, se puede hacer el cambio, o si es que se añaden nuevos copropietarios, pero se debe seguir cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Continuando con la regla 3.13.29, esta regla nos habla sobre la cancelación de CFDI global en el régimen simplificado de confianza. La cancelación de estos CFDIs globales, que fueron emitidos en operaciones con el público general, va a poder hacerse a más tardar el último día del mes de abril correspondiente al ejercicio fiscal siguiente, pues conforme a la regla 3.13.29, todos aquellos contribuyentes que tributen conforme al régimen simplificado de confianza van a poder cancelar sus CFDIs globales emitidos en el 2025 hasta el 30 de abril del 2026. Ojo, esta regla es pues nada más de este ejercicio, o sea, aplica para este ejercicio para poder cancelarlo hasta el 30 de abril del próximo año, que es el 2026. Continuando con la regla 3.13.32, que es el plazo para habilitar el buzón tributario para contribuyentes reciclo. Según el artículo 113G, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que se inscriban en el RFC o reanuden actividades o actualicen sus datos para tributar en el régimen simplificado de confianza, sí o sí deben de habilitar su buzón tributario. Esto debe hacerse dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de su aviso en el RFC. Para hacerlo, los contribuyentes deben de seguir lo establecido en la regla 2.2.7 y utilizar la ficha de trámite 245 del Código Fiscal de la Federación,
la cual se llama Habilitación del Buzón Tributario y Registro de Mecanismos de Comunicación como medios de contacto, que se encuentra en el anexo 1A. ¿Qué quiere decir? Que todos los contribuyentes que ingresen a Recico o que reanuden actividades, pues están obligados a activar su buzón tributario dentro de estos 2 meses siguientes. Como lo mencioné, la activación del buzón tributario viene en el trámite 245 del Código Fiscal de la Federación, el cual se los voy a mostrar a continuación. Como podemos ver, bueno, aquí lo partí para que pudiera caber, pero es una hoja y media, es muy sencillo, en donde nos explica que pues este es un trámite gratuito, pues claramente no tiene un costo, donde su descripción es habilitar el buzón tributario y registrar los mecanismos de comunicación como medio de contacto. Como les comentaba, es nada más una interacción, un medio de contacto entre el SAT y nosotros. Esto es para tanto personas físicas como para personas morales. Se encuentra en el portal del SAT y vienen todas y cada una de las indicaciones para poderlo hacer. Aquí nos viene paso por paso. Aquí se los agregué también, en donde es algo muy sencillo, es ingresar a la página del SAT. En la esquina superior derecha viene buzón tributario. Le damos clic y nos da un acceso por contraseña o un acceso por la fiel, en donde nosotros podemos ingresar a nuestro perfil. Después, si se fijan aquí en la esquina superior derecha, ya viene el nombre de la persona, en este caso María del Pilar. Cuando le picamos en actualiza tus medios de contacto, nos sale este pequeño dato informativo que nos menciona que pues el buzón tributario debe estar registrado y lo debemos de activar. Después nos salen 2 partes que dice habilita tu buzón o actualiza tus medios de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que si por primera vez vamos a habilitar tu buzón, pues es en esa opción. O si cambiaste de número o cambiaste de correo electrónico o quieres agregar otro, pues le ponemos en actualizar nuestros medios de contactos. Y finalmente, aquí viene la parte donde dice correo electrónico y número de teléfono. Entonces, como les comento, es algo muy sencillo para evitar pues sanciones, multas o no ver cualquier aviso que el SAT nos quiera dar. Es simplemente poner un correo y número de teléfono. El contador Diego, no sé si quiera hacer algún comentario sobre el tema. Sí, en la regla que estabas mencionando, Dani, en relación a la parte del reciclo, es muy importante hacer la aclaración de la 31332. Gracias, Dani. Es muy importante hacer la aclaración de lo siguiente. De conformidad con las obligaciones propias del régimen del 113G, que si mal no recuerdo, fracción segunda, sí, dice fracción segunda, nos establece la obligación de tener habilitado el buzón tributario y de no ser así, es una causal por la cual ya no podemos estar en el régimen. Como bien lo hacías mención, a través del artículo 4º transitorio de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2025, muchos consideran o consideraban que existía una prórroga propia para la activación del buzón. Y como bien atinadamente es ese comentario, el 4º transitorio nos establece, por decirlo de alguna manera, prórroga para la no aplicación de la multa, sí, de conformidad con el 86G, si mal no lo recuerdo. De encontrarnos en este supuesto, si no hemos habilitado el buzón tributario y somos reciclo, que ya venimos tributando, o en su defecto, como lo establece la regla, somos reciclo de nueva creación, por decirlo coloquialmente, si no lo habilitamos, la autoridad nos puede sacar del régimen y estaríamos fuera del régimen tal cual y debiendo cumplir con las obligaciones que ya lo comentabas allá en la 313.5, que me tengo que regresar a presentar complementarias dependiendo el régimen que me corresponde. Entonces es muy importante tener en consideración esa parte, si llevamos clientes reciclo o en su defecto somos reciclo, persona física, que debemos de tener habilitado el buzón, si no nos van a sacar del régimen, tal cual. Ese sería mi comentario, Dani. Muchas gracias, Diego.
Bueno, continuando con la regla 3.13.34, la cual nos habla sobre la devolución de los saldos a favor en impuesto sobre la renta del régimen simplificado de confianza en las personas físicas. Según el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.13.7, todos los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, persona física, pueden pedir la devolución del saldo a favor que hayan declarado en el mes siguiente o solicitar una devolución conjunta de todos los saldos a favor del ejercicio, comenzando hasta el 17 de enero del año siguiente. Para hacerlo, deben usar el FED en el portal del SAT y enviar la documentación requerida en la ficha de trámite 9 del Código Fiscal de la Federación, solicitud de devolución de saldos a favor y pagos indebidos. Esto quiere decir que para obtener tu devolución de impuestos sobre la renta, si tributas en reciclo y eres persona física, puedes obtener tu saldo a favor, ya sea de cada uno de los meses o en su defecto de todos estos meses en conjunto, pero hasta a partir del próximo año, el 17 de enero, ya que pues reciclos son pagos definitivos, ¿no? Y aunque reciclo sea tasa fija, también pueden obtener saldos a favor, ya sea mediante retenciones en CFDIs que esta persona le realice pues a las personas morales. Entonces, este sería el método para poder obtener tu saldo a favor. Este es la solicitud de devolución de saldos a favor y de pagos indebidos que nos menciona. Igual es un trámite gratuito con descripción de solicita la devolución de cantidades a favor que procedan conforme a la determinación del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo se presenta? Dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se determinó el saldo a favor en el portal del SAT. Aquí nos viene paso por paso para poder realizarlo, en donde igualmente al final nos imprime el acuse de recibido. También nos viene esta parte importante en donde el plazo máximo para que el SAT te pueda resolver tu trámite o servicio o puedas obtener tu saldo a favor vienen siendo 40 días hábiles. El plazo máximo para que el SAT solicite información adicional que te haya faltado en tu proceso de solicitar tu saldo a favor son 40 días cuando existan errores en los datos de tu solicitud, 20 días para emitir el primer requerimiento de información adicional y 10 días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento de información y documentación. Como plazos máximos para cumplir con la información solicitada, tienes un plazo de 10 días cuando aclares los datos contenidos en la solicitud, máximo de 20 días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, tratándose del primer requerimiento de información y documentación, o un máximo de 10 días contados a partir del día siguiente en que surtan efectos la notificación del ya segundo requerimiento. Y por siguiente, la regla 3.13.35, la cual nos habla sobre inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados pendientes de deducir, donde según el título séptimo, capítulo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos los contribuyentes que cambien de régimen y dejen de tributar bajo el título segundo para hacerlo en el régimen simplificado de confianza para personas morales, van a poder deducir su inventario de mercancías, materias primas, productos terminados o terminados pendientes de deducir. Esta deducción se hará aplicando lo que establece el título segundo, capítulo segundo, sección tercera de esta misma ley, y se reflejará en la declaración anual del ejercicio hasta que se haya agotado el inventario. Pues como sabemos, bueno, esta regla nos habla de que yo al ser persona moral y salirme para entrar al régimen simplificado de confianza, pues una persona moral deduce su mercancía en base al costo de venta, mientras que Recico deduce su mercancía, no el costo de venta. Entonces, toda la mercancía que con la que yo, persona moral, me haya quedado, al cambiarme a Recico, no la voy a poder deducir mediante mes con mes en las provisionales, pero la voy a poder en la anual. Considerando que si traes pues algún impuesto a cargo en tu declaración anual, lo más probable es que te pueda salir un impuesto a favor, ya con esta deducción. No sé si hay alguna duda hasta aquí.
o algún comentario que quieran agregar. Sin más por el momento, pues vamos a dar un break, un pequeño descanso. Ay, sonó un mensaje. No, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un pequeño break de 10 minutos. Esto para quienes necesiten ir al baño, tomar agua y después nos preparamos para poder escuchar a la licenciada Alma. Gracias.
Buenas tardes, disculpen si me escuchó. Sí. Gracias. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el estímulo fiscal para el ejercicio 2025, el famoso programa de regularización fiscal de este año. Más que nada, el estímulo está dispuesto para eficientar la recaudación de las contribuciones que se tengan pendientes de años anteriores o de créditos fiscales. Más que nada, lo que pretende lograr la autoridad es regularizar con este estímulo a contribuyentes pequeños de hasta 35 millones e ir eliminando la cartera vencida. Si bien lo dice el secretario del Servicio de Administración Tributaria, nos comenta que dice que es un programa que se aplica para contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos, que esperamos se regularicen con las facilidades que se están dando para quitar mucha cartera vencida que se tiene acumulada. A ver. Sí, este estímulo es el estímulo fiscal sobre multas, recargos y gastos de ejecución. En el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingreso Federal, nos indica que está otorgado a personas físicas y morales que no hayan excedido de los 35 millones. También nos señala que este estímulo es aplicable a multas por comisiones de infracciones, por leyes aduaneras, por multas de comercio exterior, por multas de incumplimiento de obligaciones fiscales, que correspondan al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia de Aduanas de México. Y nos indica los siguientes supuestos. El estímulo fiscal será del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución. Son únicamente por estos tres que nos menciona aquí. Ay, permítanme un poquito. Muy bien. También nos indica que tengan a cargo de contribuciones o cuotas compensatorias correspondientes al ejercicio fiscal 2023 o anteriores. Esto quiere decir que que el estímulo se aplicará a ejercicios anteriores del 2023. 2024 no está considerado para aplicar este estímulo. También nos indica que nos hace mención de nuevo que los ingresos totales que se debe respetar no debe sobrepasar sobre los 35 millones del ingreso del ejercicio fiscal, eso quiere decir del año que corresponda a que se va a aplicar dicho estímulo. Y nos dice que el estímulo será aplicado respecto a multas impuestas por la comisión de infracciones señaladas en las leyes fiscales. Permítanme, repito, una disculpa.
En el inciso B nos indica que se van a aplicar el estímulo a los sujetos de facultades de comprobación, aquellos sujetos. ¿Ya no? Los de la tarde. ¿Alguien quiere? Ok. A estos sujetos que quieran subsanar sus irregularidades, ya sea durante su propia visita domiciliaria, la revisión electrónica, sin exceder el plazo del 31 de diciembre del ejercicio 2025. Incluso el inciso C nos indica que también para contribuyentes que tengan créditos fiscales y a partir del 1 de enero tengan pendientes impuestos por pagar, que tengan un saldo pendiente, también será aplicable este estímulo para reducir al 100% los recargos, o ya sean las multas del impuesto propio. El inciso C nos hace referencia que tengan un cargo de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal, siempre y cuando no hayan sido objeto de impugnación o tienen que ser desistidos por el medio de defensa para poder aplicar este estímulo. Se deben de desistir con un aviso. También nos indica que los contribuyentes deberán realizar el pago durante los 30 días naturales de los que se hagan, bueno, cuando se haga el trámite. Y también nos menciona que este estímulo fiscal no se consideraría como un ingreso acumulable en cuestión de la ley del impuesto sobre la renta, y no se dará como una devolución, una deducción o una compensación o algún acreditamiento del saldo al favor. ¿Algo que quieras comentar, Diego? Sí, sí, es interesante este estímulo por la cuestión de que les da facilidades a los contribuyentes por el no recargo o el pago de alguna multa, de algún crédito fiscal. Recordemos que a veces los recargos, y más si vienen de contribuciones de ejercicios 20, 21, y junto con la actualización pueden ser inclusive más altos o va más allá del pago del principal o del impuesto. Y a través de este estímulo, como bien lo comentas, que dijo el secretario de Hacienda, del SAT, que es para ir limpiando a contribuyentes que deben impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante también hacer mención de si tú debes algún impuesto, te pueden imponer alguna de las causales del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, la restricción de los sellos temporales, ¿sí? Entonces, vemos una oportunidad para esos contribuyentes que sí pueden establecer lo que es el estímulo, tal cual, de una salida para este tipo de problemáticas que pueden llegar a tener. Porque recordemos la fracción 7 del citado artículo del Código Fiscal, nos establece que cuando no coincidan las declaraciones con los FDIs, y si yo debo impuesto y tengo
ya sea retenciones a cargo o iba a pagar inclusive impuesto sobre la renta a cargo, pues generalmente estas declaraciones o están presentadas sin datos o por ahí tienen alguna cuestión irregular para, pues, si es importante, claro está, dependiendo del caso en particular, pues una alternativa para ir limpiando estas cuestiones. Ahora bien, también es importante hacer mención que para la fracción, los incisos C y D se tienen únicamente hasta el 30 de septiembre para la aplicación propia del estímulo. Para hablando del inciso B, pues es en facultades de comprobación propia a más tardar el 31 de diciembre del presente año, al igual que para las cuestiones del inciso A de la fracción primera del artículo 34 transitorio. Vemos que es una medida interesante, que se puede aplicar a ciertos contribuyentes, pues para subsanar irregularidades u omisiones que se tienen propias del pago del impuesto. Ese sería mi comentario, Alma. Muchas gracias, contador. Continuamos. Aquí nos indica, bueno, muy importante, nos dice que el contribuyente, al no realizar los pagos establecidos, a que se refiere la fracción cuarta del transitorio, quedará sin efectos y la autoridad deberá requerir el pago total del crédito fiscal. Entonces, cuando no ya se haya pasado el plazo que nos da la autoridad al momento que nos genera la línea de captura, el contribuyente no hace el pago del total del impuesto, ya tendremos que pagar el total sin el estímulo. Sería el pago total ya con recargos y actualizaciones. En caso de créditos fiscales, al realizar el pago conforme al formulario, se levantará el embargo y se procederá a la entrega de embargados. Es cuando un contribuyente esté en el caso de un crédito fiscal que ya esté procedente a un embargo, se vence la fecha de realizar el pago, va a proceder a hacer el embargo total del establecimiento. También nos comenta que tratándose de créditos fiscales que se administran por las entidades federativas que tengan celebrados con la Secretaría a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al estímulo que se refiere a este artículo deberá solicitarse directamente ante la autoridad fiscal de la entidad federativa, quien esta tramitará la solicitud por ellos y nos va a comentar sobre las reglas de carácter general que expide el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, otro tema referente al estímulo, ¿quiénes no pueden beneficiarse con el estímulo fiscal? Si bien nos menciona el artículo transitorio 34 de la Ley de Ingresos de la Federación, quedan exceptuadas de este beneficio todas las personas físicas y morales que hayan recibido alguna reducción o disminución en cualquier otro beneficio a monto de algún crédito fiscal, en bases programados generalizados de condonaciones de deudores fiscales. Esto
se refieren a los que vienen en el decreto, en el artículo 39 de la fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, que son cuando se condonaron las deudas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo del 2019. Más que nada las que ya prescribieron, que son aproximadamente del año 2000, de 2006. Los que entren en este supuesto no serán beneficiados. Al igual, el estímulo no es aplicable a los siguientes contribuyentes: que tengan sentencia condenatoria firme por la comisión de algún delito fiscal, también que se encuentren publicados en las listas de los 69B y el 69 bis del Código Fiscal de la Federación, que más que nada serían a los factureros. También el estímulo fiscal no es aplicable a los créditos remitidos del Servicio de Administración Tributaria, conforme al artículo 4 del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a los que tengan créditos fiscales en la Comisión Nacional del Agua, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, en la PROFEPA, en el Instituto Mexicano de la Propiedad de Industria y en la Procuraduría Federal, que sería la PROFECO. ¿Algún comentario, una duda? Sí, bueno, yo tengo un comentario. Es importante aclarar este punto, como bien lo reiteras, Alma, porque si bien es cierto, el único requisito que establece de entrada, bueno, son dos requisitos que establece de entrada para la aplicación del estímulo. El primero es no rebasar los 35 millones en el ejercicio en que se va a aplicar el estímulo, y el segundo es no haberse beneficiado de algún otro decreto que condonaba créditos fiscales, se condonara otra cuestión. A través de la fracción séptima, decimotercera y séptima y decimotercera nos establece quiénes también no pueden obtener o hacerse beneficiosos del estímulo, que son los que tengan algún crédito fiscal firme o alguna sentencia condenatoria firme por la comisión de algún delito fiscal, lo establecido en el 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Y como ya bien lo comentabas, ¿no? Aquellos contribuyentes que están en el supuesto del 69 operaciones simuladas y 69 bis, pérdidas fiscales simuladas, pues estos también, si están en los listados definitivos, pues no pueden hacerse acreedores del estímulo. Y a través de los convenios de colaboración y la ley de coordinación fiscal, por el artículo 13, 14 de la ley, sabemos que hay entidades o hay órganos del gobierno federal que a través de estos convenios y a través de la ley de coordinación pueden decirle al SAT que a través del propio Servicio de Administración Tributaria cobren lo que son multas o créditos fiscales, tal cuales. Y estas dependencias pueden ser la CONAGUA, la PROFEPA, el INPI, la PROFECO, entre otras. Y estas multas o estas sanciones no aplican tal cual en el estímulo mencionado. Si bien es cierto, el SAT es el que se encarga de hacer el cobro propio de dichas multas, pues no aplicaría lo que es este estímulo para ellos, ¿no? Okay. Así. Bueno, vamos a comentar sobre
la regla de la resolución miscelánea para el estímulo fiscal, que es la regla 9.18, ejercicio fiscal aplicable y verificación de ingresos totales. Básicamente esta regla se refiere a verificar que el estímulo se aplique de una manera adecuada sobre el crédito o el impuesto que tenga la fecha correspondiente a quien se declaró, se detectó y se venció la obligación del pago, ya que fue exigible o quedó firme dicho crédito fiscal. Pues como se comenta, la verificación de que no se excede el límite de los ingresos establecidos, que son de los 35 millones, ya como se comentó, es muy importante que no se exceda ese límite. Y nos comenta que en caso de que no se hubiera presentado la declaración normal o complementaria, se considera el monto total de los CFDI emitidos en ese ejercicio. Entonces, se encarga de revisar muy bien que el crédito, bueno, el estímulo se vaya a aplicar correctamente y no se estén omitiendo ingresos dentro y que no sobrepasen los 35 millones que nos menciona esta regla. La regla 9.19 de la resolución miscelánea fiscal, que es del objeto del estímulo fiscal, que es para los efectos del 34º transitorio de la ley de los ingresos de la Federación, nos dice que se podrá aplicar el estímulo fiscal respecto a los siguientes supuestos. El primero sería de los recargos derivados de las contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas correspondiente al ejercicio fiscal 2023 o anteriores. También de adeudos propios de los contribuyentes de manera espontánea que se encuentren sujetos a las facultades de comprobación. También en la fracción 2, que serían los recargos y los gastos de ejecución, a los créditos fiscales propios, retenidos o trasladados, igual del ejercicio 2023 para atrás. El ejercicio 2024 ya no se considera para este estímulo. También para las multas que se deriven de este mismo acto o de las omisiones, ya sea de una obligación, también se podrá aplicar conforme a los términos del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, pero siempre y cuando hayan sido determinadas conjuntamente con contribuciones federales o cuotas compensatorias omitidas. También se podrá aplicar el estímulo fiscal respecto a multas por infracciones, ya sea por infracciones aduaneras o infracciones de comercio exterior. Siempre y cuando se hayan determinado conjunto con las contribuciones federales o las cuotas compensatorias omitidas. También se podrá aplicar por las infracciones de obligaciones del incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas al pago. También nos menciona que se aplicará a los saldos pendientes por conceptos de recargos, multas y gastos de ejecución relacionados
con contribuyentes federales propias, retenidas o trasladadas. Siempre y cuando cuenten con la autorización del pago a partir del 1 de enero del 2025. Vamos a ir con la regla 9.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2025, supuestos de improcedencia para la aplicación del estímulo fiscal. Aquí nos menciona cuáles no es aplicable a los contribuyentes o a los créditos fiscales siguientes, que nos menciona en las siguientes fracciones. El primero, a ingresos a quienes tengan ingresos que sobrepasen a los 35 millones en el ejercicio fiscal que se está aplicando el estímulo fiscal. A créditos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, listas del pago o por multas impuestas por infracciones reglamentarias que no sean de carácter fiscal, aduanero o comercio exterior. También a los créditos fiscales remitidos del SAT para su cobro, conforme al artículo 4º, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, con excepción a los remitidos de la Agencia Nacional de Aduanas de México con las entidades federativas. Y también nos menciona que para los efectos de este artículo del 34º transitorio, no se procederá a la aplicación del estímulo fiscal respecto a los créditos fiscales que no estén firmes o cuando un acto o que no estén en un acto administrativo o en una materia que no sea materia de impugnación, o bien acto que se solicite el inicio de un procedimiento de resolución de controversias establecidos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte. La regla 9.22 de la resolución miscelánea, que es la de aplicación del estímulo fiscal en declaraciones, nos indica cómo vamos a aplicar el pago en mi pago provisional, cómo se va a reflejar mientras nos habiliten el servicio en el SAT. Bueno, nos indica más que nada vamos a decir que, bueno, nos indica más que nada que no se habiliten el servicio de las declaraciones y pagos en el estímulo de regulación fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación, en sección de pago, de los formularios. Los contribuyentes podrán aplicar dicho estímulo solicitando pues la línea de captura mediante un caso de aclaración que se presenta en la página del SAT con la etiqueta de aplicación del estímulo de la Ley Federal de Ingreso, siempre y cuando pues los contribuyentes deben de contar con su RFC y su contraseña vigente. La solicitud nos indica lo que debe de contener, la contribución, el concepto, ejercicio y periodo relacionado de las multas y recargos a lo que se vaya a aplicar el estímulo. Igual manera también manifestando bajo protesta de decir verdad que se cumplen los requisitos al establecimiento en el 34º transitorio
así como el monto de la contribución, actualización y recargos, y en su caso, el monto de la multa. Y también el monto del estímulo fiscal que se desea aplicar. Debe ir todo muy detallado y para así poder presentar. Bueno, más adelante traigo unos ejemplos de cómo la autoridad nos da unos escritos libres, porque nos dice que tienen que ser, no nos da un ejemplo. Bueno, igual la regla 9.22, perdón, la aplicación del estímulo fiscal en declaraciones. Nos indica que dentro de las 48 horas después que se realice el pago, se deberá realizar una declaración correspondiente en el cual podemos acreditarnos el monto pagado para que se nos refleje en el aplicativo en el que se vaya a presentar bajo el siguiente procedimiento, que pues básicamente es ingresar a la página del SAT, pues seleccionar los apartados de persona, ya sea una persona física o una empresa moral, ya dependiendo de qué contribuyente se trate. En el apartado de declaraciones, ahí nos indica, luego vamos a seleccionar y elegir el apartado, seleccionar el formulario de la declaración, a presentar conforme al régimen que está tributando esa persona. Ya pues se realiza el llenado de la declaración con los datos que se obtienen. Y en donde nos aparece, bueno, primero vamos a verificar que todo sea correcto, el monto, el impuesto, que los accesorios coincidan, que son los recargos y las actualizaciones, en respuesta de la aclaración. Y ya cuando se determinó la cantidad de cargos, en el apartado del pago o la determinación del pago, al formulario que se presenta. Y en el campo que aparece monto pagado con anterioridad, ahí va a ir, ahí nos tiene que precargar la cantidad que ya se hizo y la fecha que ya se hizo ese pago de nuestro estímulo para así poder presentar la siguiente declaración del mes siguiente y tenga guardado nuestro pago ya realizado. Bueno, aquí la autoridad nos da 3 ejemplos de escritos libres, que es uno para persona física y moral, persona física y persona moral. Este es el escrito libre que nos menciona. Es un escrito libre muy sencillo. Nos indica a qué corresponde, que tenemos que señalar el tipo de contribución, el concepto, ejercicios y periodos. También que pongamos la contribución omitida, actualizada, recargos o el importe de la multa, del monto del estímulo fiscal a aplicar y el importe total a pagar. Pues ya bajo a la consideración del contribuyente se va a hacer el escrito libre. Este es otro escrito libre que va dirigido a las personas físicas, donde nos indica, bueno, donde nos indica va a ser el inciso D y el inciso C de este artículo transitorio, donde si viene un poco más complejo, que tiene que venir la ciudad federativa,
el RFC, correo electrónico, representante legal, domicilio, antecedentes, fecha, el monto de algún crédito fiscal o de la multa. Igual acá al final nos da el instructivo del formato de la solicitud para el llenado de este formato, lo cual es muy sencillo y ese sería para personas físicas. Y ese sería para personas morales, el estímulo, el formato para la solicitud del estímulo. Incluso es muy similar. Igual, ciudad, a presente, el crédito, el domicilio, correo electrónico, lo que se declaró. Permítame. Sí, licenciada Alma, no te logramos escuchar. ¿Sí ya? Bueno. Bueno, para seguir subiendo. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Realmente te escuchas muy bajito, licenciada. Mm, Ahí ya me escuchó. ¿Sí? Ok. No sé si se escucha eco. Sí, ya te escuchas de manera correcta, licenciada. Ok, gracias. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de escrito libre que la autoridad nos da para el llenado de estos. Ah, ok, conforme al estímulo fiscal del 34º, si tienen alguna duda o si gustas agregar algo, contador Diego. Sí, sí, Alma, es muy importante hacer mención de que la autoridad, bueno, según el propio decreto y según las reglas de carácter general, que son la resolución miscelánea fiscal, nos establece que nosotros como contribuyentes vamos a poder presentar la declaración propia en el mes en que se trate.
Si bien es cierto, nos establece eso, estos escritos son para cuando todavía no haya establecido la parte propia del campo para poder solicitar dentro de la propia declaración la aplicación del estímulo. Para eso tenemos que presentar lo que es el estímulo y la autoridad fiscal nos generará lo que es la línea de pago para nosotros aplicar lo que es este pago. Bueno, aquí en el despacho ya hemos hecho algunos escritos, la autoridad ya nos ha generado lo que son las líneas y aproximadamente nos ha dado para el inciso A, que son la aplicación propia únicamente de recargos, nos ha dado 15 días aprox para el pago de la propia contribución. Nos establece la regla en mención, la 9.22, que una vez hecho el pago, la autoridad tiene 48 horas para establecer lo que es un campo ya dentro de la propia declaración para ponerle ahí la cantidad que se aplicó en el estímulo. Cabe mencionar que esta parte de la declaración tiene que ser a través de una declaración complementaria, ¿sí? Porque no nos los va a dejar aplicar. Si no hemos presentado la declaración normal, inclusive a través de un documento que estableció la propia autoridad a través de preguntas frecuentes, nos establece que si no se ha presentado la declaración normal, se tiene que presentar la declaración normal con el pago y no pagarla, obviamente, esa declaración, porque la línea de pago no la genera la propia autoridad, y posteriormente presentar una declaración complementaria que ahí sí ya tiene que venir habilitado el campo donde yo voy a aplicar lo que es esta parte del estímulo. Sí, es una cuestión que tenemos que observar, porque luego nos podemos meter a las declaraciones y ver que no viene esta parte. Tenemos que hacer el procedimiento que ya mencionaste de la regla 9.22 y después presentar la declaración complementaria. 48 horas después de realizar el pago, presentar la declaración complementaria para poder aplicarme ya de manera definitiva el estímulo que establece el 34º transitorio, licenciada. Ok, sí, así es correcto, contador, gracias. A ver. Bueno, cambiando ya de tema, sería a proseguir con el tema del subsidio al empleo para el ejercicio 2025. Sí, perdón. Bueno, más que nada, el 31 de diciembre del 2024, el Diario Oficial de la Federación otorgó un decreto para el subsidio para el empleo que se publicó el 1 de mayo del 2024. Y el artículo segundo nos hace referencia al subsidio de empleo mensual de los trabajadores, a que se hace referencia al artículo 1 de este decreto. Lo que nos indica que los ingresos mensuales que sirvan base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes del calendario que se trate, no excedan de 10,171 pesos mensuales. Nos hace una excepción por primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones o otros pagos, lo cual esta cantidad que resulte se va a multiplicar por el valor mensual de la UMA, que es la unidad medida de actualización, por los 13.8. Es el porcentaje que nos da
y nos indica que dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes del calendario que se trate y que resulte al cargo referido de los trabajadores en términos del artículo 96 de la ley. Aquí, básicamente, en el ejercicio 2024, la UMA diaria tenía el valor de 108.57 pesos, que sería una UMA mensual de 3.353 pesos y una UMA anual de 39.606.34 pesos. En el 2025, la UMA aumenta de 103 a 113.14, la UMA mensual de 4.439.46 y la UMA anual para 41.273.47. A ver. Dice, bueno, el 31 de diciembre se publicó la modificación de este subsidio para el empleo que publicado del 2024, que nos indica que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores de un mes para el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, nos indica que se dividirá la cantidad que resulte multiplicar del valor de la UMA mensual, el mensual de la unidad de medida y actualización por 13.8 entre 30.4 y así el resultado se multiplicará por el número de días que correspondan al periodo de pago. Ya va dependiendo de si es un pago mensual, quincenal o semanal. Y asimismo se determinará el subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por dichos pagos. En el artículo segundo transitorio, en el párrafo primero, tercero y cuarto, quinto del presente decreto, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente del mes de enero del 2025, será el valor mensual de la unidad de medida de actualización, que es de 14.39, que se toma el porcentaje del año anterior, ya que el porcentaje 13.8 entra en vigor a partir de febrero. Entonces, para el mes de enero se toma del 14.39. Y aquí, como es un ejemplo del cálculo del subsidio para el empleo aplicable para el 2025, el cual nos indica que cuando es salario mínimo, no se aplica la retención del ISR. Bueno, aquí como lo vemos, en el empleado de Gabriela, tenemos un salario diario de 300 pesos y un salario mensual de 9,000 pesos, lo cual causa un ISR de 622. Este ISR pues se determina conforme a las tablas de determinación para el impuesto, ya determinando límite inferior, cuota fija y porcentaje, etc. Aquí sí se le va a aplicar un subsidio de 4.75. Porque nos indica que no debe de pasar de 10.171 pesos mensuales, lo cual aquí vemos que son 9,000 pesos. Entonces sí es aplicable el subsidio de 475. Entonces se hace una resta y nos da un ISR menor, un ISR de 172 pesos que se le va a retener al trabajador en su nómina.
Esto es de manera mensual. Y así como lo vemos con el siguiente empleado de Juan González, vemos que su salario mensual no rebasa de los 10,171. Entonces es aplicable el subsidio de 475 y nos determina un ISR a pagar de 277 pesos. En los siguientes casos, por ejemplo, Diego Ramírez, ya aquí nos pasa un salario mensual, ya sobrepasa de los 10,171, ya sobrepasa de 12,000 a su salario mensual de 12,000 pesos, lo cual nos causa un ISR determinado. Igual, aquí nos indica que no es aplicable el subsidio porque nos limita a los 10,171 pesos mensuales. Incluso al siguiente trabajador ya no sería aplicable, ni al siguiente, que son de 13,000 mensuales y 18,600 mensuales. ¿Alguna duda que tengan sobre el subsidio o algo que quieras comentar, Diego? Sí, estimada Alma, es importante hacer mención que este nuevo subsidio, por decirlo de alguna manera, se estableció el 1 de mayo del 2024, como bien lo comentas, y que aquel subsidio que aplicábamos mediante una tabla, unas tarifas ahí del artículo 10º transitorio de la reforma del 2013, que estuvo vigente hasta el 30 de abril del 2024, pues ese subsidio ya no se aplica tal cual, ¿no? Ahora existe esta nueva modalidad, un poco más sencilla, por decirlo de alguna manera, la aplicación propia del subsidio, y también hacer mención que ya no puede existir un subsidio entregado al trabajador, un subsidio pagado al trabajador. Únicamente se puede descontar la parte del subsidio al empleo del ISR causado, y si en algún momento nos llegara a salir más alto el subsidio aplicable que el ISR causado, pues simplemente no se realiza ninguna retención al trabajador, pero también no se le entrega dinero al trabajador. También es importante hacer mención que el porcentaje aplicable en el mes de enero es un porcentaje distinto a lo que es de febrero a diciembre. Así lo establece si mal no recuerdo, el segundo transitorio o el primero transitorio de esta modificación al decreto del 1 de mayo del 2024, que al final de cuentas se empareja con lo demás. Es mayor porque la UMA, recordemos que la UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero, y entonces básicamente aumenta en un porcentaje para que sea igual el subsidio aplicable en todos los meses del año, tratándose en cantidad. ¿Sí? Básicamente es esta parte del subsidio. Hay que estar monitoreando que si existe una cantidad mayor pagada durante el mes, pues no se le tendría que dar subsidio al empleo a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo muy básico: un trabajador que gana 2,500 semanales, en 4 semanas estaría ganando aproximadamente 10,000 pesos, todavía tendría derecho a la aplicación propia del subsidio, pero en una quinta semana que le paguen 5 semanas al trabajador durante el mes o durante el periodo, pues ya aproximadamente estaría ganando los 12,500 pesos. Ya obviamente bajo este sentido o bajo este ejemplo, pues ya no tendría derecho al subsidio por ninguna de las semanas, porque recordemos que el ingreso que establece es un ingreso mensual, y que para las personas físicas es cuando efectivamente se dé el pago el pago del salario, ¿no? Solo recordar esa parte, que tenerlo bien en cuenta, porque ahí sí tendríamos que hacer una retención propia a los trabajadores en ese ejemplo. Ese sería mi comentario, Alma. Ok, muchas gracias.
Sí, sí, sin más por el momento, sería todo por nuestra parte. Pues, Gracias, gracias por haber entrado. Esperamos realmente este tema haya sido de su agrado y pues para su beneficio. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y ojalá nos sigan acompañando en los próximos webinars, que ya saben que son cada mes. Entonces, por mi parte y por la parte de la licenciada Alma es todo. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Si no, sería todo. Muchas gracias.